tengo entendido que en la práctica calificada número 2 viene en relación a estos dos últimos temas que han visualizado estas semanas. Así que vamos a integrarlo con ello. Bien, esa es la idea y vamos a visualizar acá. Bien, entonces una rápida revisión de teoría que, bueno, ya la deben haber tenido, es con los tipos de funciones, ¿correcto? Ya saben que hay tipos de funciones como, por ejemplo, void, es con el que se parte todo, los voids, paréntesis, punto y coma. Cuando hablamos de una función que puede ser sin retorno, con parámetros, sin parámetros, entre tal, ¿sí? Entonces, ya habrán visto la diferencia cuando hablamos de void sin retorno y sin parámetros, la visualizamos como void, se nos ocurre la variable, se nos ocurre la variable mostrar menú, por ejemplo, y ahí tengo sin retorno y sin parámetros, nada del otro mundo. Cuando quiero hablar que no tenga retorno, pero tiene parámetros, los parámetros van a ir dentro del paréntesis. Digamos que yo quiero los parámetros float valor. Ahí tengo, sin retorno y con parámetros. Luego, con retorno y con parámetros, entonces, tenemos que iniciar un void, una, con un ejemplo, veamos, se me ocurre, calcular promedio. Y dentro va a ir, claro, float, pero de diferentes parámetros total. Vamos a poner float A, float B, float C. ¿Eh? Listo. Y por último está con retorno, pero sin parámetros. Entonces, cuando hablamos de retorno, se me olvidaba, cuando hay retorno ya no sería void. En este caso sería float. Ya. Y cuando queremos con retorno y sin parámetros, no sé, int, leer opción, porque vemos que las opciones son 1, 2 y 3, no son 1, 2, son 3. Paréntesis y su punto y coma. ¿Listo? Esa es la idea de los tipos de funciones que hay. Entonces, la función debe resolver justamente una tarea como tal. Si la función hace demasiadas cosas, no está bien diseñada. Vamos a tener eso como referencia. ¿Cierto? Bien. Ahora, si yo quiero un ejemplo, a ver, veamos esto de acá. Esto me dice, ya, en un sistema biomédico básico se desea analizar la frecuencia cardíaca de un paciente adulto. El programa debe solicitar la frecuencia cardíaca en latidos por minuto y clasificarla según el siguiente criterio. Nos dan esta tabla de referencia, frecuencia, menor que, ya, menor que, entre 60 y 100 y mayor que 100. Menos que 60 bradicardia, 75 normal y más que 100 taquicardia. Entonces, tenemos que usar funciones. Y digamos que este ejemplo de ejercicio nos pide usar sí o sí estas funciones obligatorias. Funciones obligatorias. Entonces, este puede ser el enunciado de un programa, ¿bien? Tal cual está encontrando ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Primero, más que nada, la biblioteca. Como no hay ningún número aleatorio, vamos a entender que usamos la librería solamente de include. Por lo tanto, include eh, eh, esta, hay una costumbre este teclado y ratón. Y no, ya voy a poner include, ese tenido, include, y ponemos en funciones.
Listo. Ahora me dicen que tengo que usar la función que me pide, la que me dan. Float, leer frecuencia. Ok, lo utilizamos y justamente hacemos lo que nos dice. Leer la frecuencia. Ahora, ¿qué tipo de función será? Si me da un float, un tipo, y me da, o el paréntesis está vacío, significa que es una función con retorno, pero sin parámetros. Por lo tanto, lo voy a tener que evaluar abriendo llaves y posteriores. Ahí está. Llaves. Y vamos a poner justamente float, float, evaluar la frecuencia. Miren, aquí ya me está diciendo la frecuencia. O sea, es hasta acá es el problema. Aquí ya me dicen FC de frecuencia. O sea, es mejor seguir con esa misma variable. FC, ¿correcto? Ahora, estamos hablando de que tiene o se trata que tiene que ingresar la frecuencia cardíaca, o sea, la cantidad, y de que a partir de ello analice qué tipo de frecuencia o qué tipo de clasificación tendrá. Por lo tanto, si bien lo primero es ingresar la frecuencia cardíaca, entonces hasta que no termine de ingresar la frecuencia cardíaca, no va a poder hacer otra cosa. Por lo tanto, entendemos que ya no va a ser simplemente insertarle la condicional if, sino tiene que ejecutarse primero otro tipo de condiciones. Con lo dicho, vamos a ingresar la variable o la función en iteración do while. ¿Por qué? Porque justamente tiene hasta que ingrese la variable correctamente en la frecuencia cardíaca, pues no avanzará al siguiente. Do, ya ves, y tenemos que mandar a imprimir. Mandamos a imprimir, pues se me ocurre, ingrese la frecuencia cardíaca en el BPM. Correcto, listo. Y tengo que registrar también ese dato que estoy pidiendo. Scanf, comillas, porcentaje. Ahora, ¿qué letra irá? F, D, I, ¿qué letra irá acá? ¿Mm? ¿Qué letra irá ahí? Entendiendo que la variable que estamos manejando es frecuencia, ¿cierto? Porcentaje, ¿qué cosa irá ahí? Ah, y voy a agrandarlo por si es que no lo veo. Chicos, ¿qué variable, qué letra va ahí? ¿Tienen idea? ¿Alguien? Cuando hablamos de un porcentaje y antes se nos mencionó que esta frecuencia está en float, por lo tanto, la variable va a estar, o bueno, el porcentaje va a estar seguido en la letra F. F es float. Y luego, somos datos. Somos datos. Ok, ingresamos ahí y ponemos. Aquí está. FC, frecuencia. Y cerramos. ¿Listo? Ya está mi do. Y dentro de ese do también tiene que estar cuando se ingresa y cuando no se ingresa. Por lo tanto, tengo que colocar la situación cuando no se ingresa. Y colocamos FC, FC igual a 0. Entonces, abrir llaves y me dará, cuando tiene que mandar a imprimir, error se me ocurre. La frecuencia debe ser mayor que 0. Y no olviden que slash inverso
slash inverso, slash inverso. Ay, ya me lo copié. Slash inverso en. Muy bien. Punto y coma. Una vez impreso este dato de error, pues luego del do sigue el while. Así que coloco do y termino con while. ¿Qué va a decir en el while? En el while nosotros tenemos que colocar cuando la frecuencia ahora sea mayor o igual que cero. Entonces, cuando pase eso, ¿qué va a suceder? Pues, brillantemente, va a retornar. ¿Qué va a retornar? Va a retornar el eh, FC, la frecuencia. Muy bien. Una vez terminado todo eso, ya tenemos la función de leer frecuencia. Ahora nos dice el enunciado que tenemos que colocar la siguiente función que nos pide. Void clasificar frecuencia. ¿En qué? Ya tenemos aquí la tabla que nos pide. Entonces copiamos esto aquí. Listo. Void clasificar frecuencia float FC. Abre llave. Y aquí voy a hacer la clasificación empezando por las condicionales. If, y va con el primero. FC igual que 60. Ok, abrí llaves. Cuando es menor a 60, que tenemos que imprimir, que la clasificación será una radicable. Clasificación radical. Eso es flash. Bueno, terminamos. Siguiente condición, else if, cuando tenemos que la frecuencia va a ser mayor o igual a 100. En este sentido, vamos a imprimir, vamos a imprimir que esto es una frecuencia normal. Listo. Y en otros casos, bueno, colocamos print como taquicardia. 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 Listo. Ya tengo la primera función, la segunda función, y una vez elaborado las dos que nos piden, podemos terminar en email o empezar en email. Email, abro llaves y evoco la función que deseo. Primero la de float, o bueno, primero defino float frecuencia. ¿Sí? Otro tipo de frecuencia, otro tipo de variable que haga alusión a la frecuencia, no el FC porque el FC ya está arriba en otra función. Termino y menciono diciendo que la frecuencia es igual a la función de leer frecuencia. ¿Listo? Paréntesis. Muy bien. Y por último, evoco a la siguiente. Clasificar frecuencia, pero ahora ya no voy a usar float y FC, sino simplemente frecuencia. La variable que estamos usando en este main ya se superpone, ya se sabe que estamos hablando de esta función. Pues, terminamos de evocar
y tiene que haber un retorno. El retorno 0. Bien, y veamos si funciona. Ah, esto. ¿Qué me falta? Eh, bueno, borrar esto. ¿Qué me falta? Paréntesis, paréntesis, multicoma, multicoma, no, la frecuencia. Ya ves. Esta llave también aquí, sí, correcto. Eso está bien. Entonces, no, la frecuencia, frecuencia. Mm. Lo que se me ocurre aquí, a la gente está la sentencia 3. Se publicamos. ¿Listo? Acá lo mismo. Publicamos. Int main, paréntesis. Clasificar frecuencia, paréntesis, frecuencia. Pero no es texto, es una función. Listo. Ingresa la frecuencia cardíaca. Dice clasificación radical. Muy bien. Otra. ¿Qué pasa si la frecuencia cardíaca es 10? Clasificación radical, o sea, menor de 60. Y así se ejecuta. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se escuchó? ¿Cómo es alguna pregunta? Ah, están ahí. Escuchame. Entonces, ese sería el primer ejercicio. Pasamos por el segundo. Y ahora vamos a colocar un problema circuital con resistencia. Borramos esto y nos dicen, esto R equivalente es igual a R1 más R2 más R3. Un estudiante de ingeniería electrónica necesita calcular la resistencia equivalente de tres resistencias conectadas a una serie. El programa debe solicitar tres resistencias enónimas y calcular justamente ello. Debe validar que ninguna resistencia sea negativa o igual a cero. ¿Listo? Ok, entonces, para este ejercicio, y también parte del ejercicio que debe estar impreso, son que debe usar estas funciones. Debe usar estas funciones. Listo. Ahora, ¿cómo puedo empezar? Pues, primero que nada, la biblioteca. Pongo aquí. Y ahora, tengo que ir a la función. Literalmente las funciones se llaman antes de la función principal. Entonces, si hablamos de una función que haga lo mismo que el problema anterior, o sea, que primero evalúe, que haga la pregunta o la consulta antes de hacer otra cosa, eso quiere decir que va con un do while. Entonces, si va con un do while, entendemos que la resistencia
tiene relación con número entero. Por lo tanto, lo voy a colocar de esta manera. Float de resistencia int número int número. Tenemos que colocar mm, que la resistencia también puede ser decimales. Entonces va como float. Listo. Mismo procedimiento. Hasta que dé la respuesta correcta de porcentaje de números, pues tendrá que hacer otra cosa. O sea, usamos el do while. El do while. Do, ya ves, esa es la impresión. ¿Qué primo acá? Bueno, lo coloco de frente. Ingrese la resistencia en esta forma, justamente porcentaje decimal, en ohms. Entonces, una vez hecho eso, tenemos que ingresar los datos. Por lo tanto, lo que haría sería scanf, paréntesis, porcentaje. Cuando hablamos de algo float, entonces el porcentaje era por F. F, coma, R. Bien, ahí ya tengo declarado, o bueno, tengo definido estos puntos. Y ahora pasa en el aspecto negativo. ¿Qué pasa si coloca una resistencia no válida? Tiene que haber esa condición. Por lo tanto, colocamos aquí una condicional. Y en esta condicional, ¿qué va a decir? Que si R, vamos a ponerle lo mismo que sea, entonces, había llaves. Y hablamos de imprimir, print. Vamos a imprimir eh, error, la resistencia debe ser mayor a cero. Listo, ok. Siguiente. Yo tengo el do, y ahora que sigue, el while. Cierro llaves, empiezo con el while. ¿Qué me dice el while? Que puedas establecer o terminar de ejecutar una vez haya pasado el proceso. While, intentamos con R menor o igual a cero. Igual a cero. ¿Listo? Punto y coma. Y te tiene que dar un retorno, porque al fin y al cabo es es un bueno. ¿Qué debe retornar? Debe retornar cero. Si van encontrando algún error, me avisan, por favor. F, error, la resistencia de cero. Listo. While. Return no vas a retornar cero, sino vas a retornar con la persona X, no X. Entonces no me gusta la idea. Y se fue. Eso fue. Ok, ya tenemos eso. Ahora nos falta la función de calcular resistencia, porque es lo que te pide. No calcular resistencia.
¿Cuál usamos ahora? Bueno, podemos usar la siguiente función haciendo referencia a float. Entonces, una vez el return R, copiamos. Eh, tenemos que ir a las variables, eso es lo que quieren. Bueno, podemos dejarlas así, no hay problema. Una vez está la definición en ese sentido, pasamos a operar. Listo. En ese paréntesis yo tengo que retornar algo. Return, o sea, un R1 más R2 más R3. Y cerramos paréntesis. Return, return más R3. Ya, eso listo. Entonces, si está, pues lo que necesitamos es una mesa. Para elaborar una mesa, yo necesito, no necesito leer un número, sino de mis acciones o de mi algoritmo de pensamiento algorítmico computable. En práctica. Listo. Vamos a poner while consider float. A ver. Retorno una suma, el de 1, más el de 2 más el de 3. Listo. Una vez retornado ese concepto de coma, vamos al otro void. El void demuestra resultados. Ese void se nota que hemos hecho aquí. Primero, vamos a formar en nuestras variables. Entonces, como por ejemplo, 1, 2, 3 está. Ah, y la resistencia equivalente, no se me vaya. No, no miento. Método resistencia, mostrar resultado, flow, requerimiento. Y lo que vamos a imprimir es la resistencia equivalente L porcentaje punto 2F. ¿Sí? Eso es. ¿Hasta ahí una pregunta? Lo último que es la resistencia equivalente es de porcentaje punto 2. Ah, y si puede, claro, y si tiene la rec. Ok. Ahora que ya tenemos citados los dos, ya podemos hacer el juego. Colocamos email, paréntesis, colocamos valores. Vamos a hacer eso. Y el R equivalente, tienes que darlo. ¿Cuál sería? ¿Cuánto sería el dato equivalente? La resistencia. Ok, luego del int main tengo que abrir llaves para que vayan avanzando. Y luego de abrir llaves tengo que definir dentro del int main qué variables voy a tratar. Voy a tratar float R1
No es Harry Potter. Ay, bueno, Harry Potter no es lo equivalente. ¿Sí? Y ahora tenemos que leer la resistencia. ¿Cómo la leo? ¿Con qué función? Aquí. Tenemos que poner esa función en ejercicio. Abajo, R equivalente. Bueno, R1, R1 es igual a out. Eh, R1, no sé si- En este R1 debemos leer justamente la función resistencia. O sea, solamente la resistencia. ¿Se cambió? Creo que sí. Ah, listo, no, esto es. Esta imagen. Hay que revisar. Ya. No, ahora resultados. Está email. Pero en email es donde van las. Bueno, no es problema más. Ya, email. Abro paréntesis. Float. R1, R2, R3. Luego, luego. Ah, espera. Esta sesión inmediata. Listo. Estaba haciendo el email, ¿no? La resistencia. Y definimos la resistencia equivalente aquí. La resistencia equivalente eh, es igual a, y ponemos ahora calcular la resistencia equivalente. Justamente yo para eso. Copiamos. No necesariamente float, porque ya está definido ahí. Calcular el equivalente, paréntesis, enseguida empieza a sumar. Bueno, está. ¿Cómo se llama la foto? Enseguida. R1, R equivalente es igual a calcular red, calcular, calcular. Y pongo paréntesis R1, R2, R3. Listo. Siguiente. Y mostrar resultados. Eh, calcular red, como tal, R1, R03. Y mostrar resultado, que está acá, es un void. Tiene su parámetro. ¿No? Y
Ponemos y nos voy a calcular control cero. Menos. ¿Dónde está? Error. Ah, no sé. Escuchar. Ah, sí. Aquí está. Scan F. Bueno, a menos que. Multicoma, scan F. Bueno, esa es la resistencia media. No, sí, y luego hacemos el print F. Ya. Luego la condicional. Estoy dando creo. Bueno, ahí encuentro un error que debe estar en la 10. Scan F. Ah, En las comillas, profesor, creo. sí, correcto, gracias. Ya las comillas. Muy bien. Pero ahora, ¿qué otro error hay? A ver, ¿qué encuentran? Está El fácil. punto y coma después del print, al final. Muy bien, punto y coma. Siguiente. ¿Qué otro error hay? Ahí lo alcanzan a ver, ¿eh? Está rojito en la sentencia 20. ¿Qué error hay en la sentencia 20? ¿Van a ver? El paréntesis, creo. El paréntesis, muy bien. Veamos. Otro error. Me parece que ya con el return. ¿Está bien escrito el return ahí? Es float. Return. No, no es return. Ah, esta aquí está declarando. Tiene que ser float. Tiene que ser float R1, float R2, float R3. Listo, ahora. Y ahora es la siguiente, ¿verdad? La llave, tengo que abrir llaves. Siguiente. In main, aquí abrí la llave, pero no la cerré. ¿No? Otro error. Float, no existe R4. Bueno, tenemos floats. Eh, in main, float R1, R2, R3 y R. Y debería estar. Oh, no puedo tirar marca. Bueno, siguiente, listo, solucionado. Este es el R3, el R equivalente, calcular rect. Este es el R1, R2, R3. Con esto, acá. Y esto borramos. Return. Float. Aquí no, float. Return 0.
Al ser el último, este no es. Bueno, un último error, esta llave dónde es, esta llave es main. Ah, está bien, ¿no? El declaration, el input. Hasta el resultado, in main. ¿Qué me falta? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hasta el resultado, a ver, patrón 0. Leer resistencia. Leer resistencia la tengo declarado. Sí, se supone que está arriba. Leer resistencia y tú mira. Es la primera. Input. El 34. Ah, de ver se llama por eso. No, eso sí. Este me lo tiene en el box. Patrón 0, está el resultado. Rec, R1, R2. Control 0, cierro gradas. Declaration of statement. Continuous as a prompt. Input. Enter. Para acá, nuestro white. Entonces, pero botón R. Abre llaves, float. Primera red. Lo que le digo, ponemos la llave. Y te retorna eso. Luego voy, mostrar resultado. Pro red. Lista de equivalente. Email. Y coloco en plazo la resistencia R que es calcular la existencia. Ya le vamos a pasar 3. Mostrar resultado. R y te viene con 14 euros. Confirmo. Leer resistencia. Pero la resistencia está bien definida. Float R. R. Bueno, no debería haber un error. Me parece raro. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Creo que sí, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver otro ejercicio. Pongamos esto. Ya, me dice. En un sistema mecatrónico se monitorean las temperaturas de un motor. El programa debe leer la temperatura en grados Celsius y mostrar el estado del motor. Ah, y te dan funciones obligadas. A ver, chicos. He hecho dos problemas parecidos. Quiero que ahora eh, crezcan un poco más y evolucionen, ayudándose a crear justamente estos códigos. Pero no son tan difíciles. Podemos hacer eso. Ahí, unos minutos, unos 2, 3 minutos, para ver cómo sale su programación y de ahí compararlo. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Todos sus externos enunciados, las variables y los mismos controles, ¿sí? Ok. Muy bueno. Un minuto, 2 minutos.
Ok, entonces, dejan evaluado el término entendido más o menos. Vamos a iniciar. Ok. Primero, y es que está en orden, tenemos que crear el- la función de flow de temperatura. No sin antes incluir biblioteca. Include este tema. Ahora, dentro de este flow de temperatura que es este, que tiene una, no sé, ¿no? Que tiene al principio, al inicio tiene la variable flow. Entonces, podemos decir, o tipo de data flow, podemos decir entonces que es con retorno, pero sin parámetros. Bien, ok. Eso, y ahora, bueno, las llaves, esa llave que debe ir primero y pref mías, ingrese la temperatura de factores Celsius. Listo, mis puntos. Ujú. Y luego, que nos retorne el valor, scanf, porcentaje, f de float, coma, tenemos eso, eh, eso, hasta ahí está. And, vamos a ponerle variable temperatura. Y listo, y tiene que retornar. Return, temp. Listo, y bien, cerramos llaves y hacemos la siguiente función. Y nos dice void, significa que no va a retornar una variable, pero sí tiene, bueno, no va a retornar como si, eh, no va a retornar, pero sí tiene parámetros. Entonces, en void de mundo abrimos llave. Como no va a retornar algo, podemos declarar justamente aquí cuáles van a ser las condiciones para las temperaturas de los estados de temperatura. Vamos a iniciar por if. If temperatura, vamos a poner que es menor a 40, entonces abro llaves, vamos a poner temperatura baja. Listo. Luego hacemos lo mismo para 75 y para 90, tal y como está en el ejemplo arriba, en el ejercicio. ¿Ya? 40, 75, 90. Para estados le podemos poner funcionamiento normal y para el otro advertencia. ¿Listo? Caso contrario, caso contrario, abrimos llaves. Estado riesgo de sobrecalentamiento. ¿Listo? Que tengo eso, tengo mis condiciones y ya terminé mi función. Sí. Paso a crear la función principal. Y main
Y dentro de este in-main, bueno, declaro justamente lo que quiero. Las funciones ya hechas anteriormente. Tengo float temperatura, porque esa es la variable con la cual voy a trabajar. Y luego evoco las funciones. Temperatura se va a definir como la temperatura. Y ya sabemos que es un float. Y evaluar motor se va a definir también como temperatura. No retorna, pero sí tiene parámetros. Y por último, return. Sí, veamos si funciona. A ver, ¿qué pasó? Ah, scanf, temperatura. Ah, definir la temperatura. Listo, indica la temperatura en el motor. El motor. Listo. 45. Estado de funcionamiento normal, estado de advertencia. Ah, incluso. Ah, igual. Eso sí. Bueno, 45. Funcionamiento normal. 22. Ah, else, if, else, if. Ahora sí. Ahora sí, estado de funcionamiento no. Listo. ¿Entendió? Está fácil, ¿no? Listo. Siguiente, una más. No sé, mira, un programa que te está diciendo cómo evaluar el IMC que es igual a peso entre altura al cuadrado. ¿Cómo vamos? Clasificamos, bueno, menor que 18,5 bajo peso. Vamos a ver si el peso es igual. Ok. Y tienen que tener estas funciones aleatorias. Bien, vamos a hacerlo lo mismo de otro ejercicio. O sea, voy a dar 2 minutos. Voy a dar unos minutos, sí. Empezamos a dar, sí. Unos minutos.
Hola, hola. Sí. Hola, hola, ¿se me escucha? Hola, hola. No. ¿Se me escucha, no? Me había conectado. Hola, probándolo. Ah, sí, ya. Listo. Sí, se le Se me- escucha. Gracias, se me había ido. Ya. Entonces, había dejado esto unos minutos. Bien. Ustedes saben calcular en línea C, tienen nociones sobre eso, ok. Entonces, nos dicen que usemos estas funciones obligatorias. Por lo tanto, yo no, lo que necesito es, ya se sobreentiende, ya primero, listo. Y usamos el primero. Float, leer dato. Aquí tenemos char. Char, ¿qué tipo de función es? ¿O qué tipo de dato ingresa? Char. ¿Se acuerdan? Char. Es de la primera semana. Va a venir un problema así. ¿Qué significa ese tipo de dato char? ¿No se acuerdan? Así les puedo venir eso. Cuando hablamos de Para las letras. ahora las letras, sí, básicamente. Entonces, cuando hablamos de ella, vamos a hablar de ingresar este tipo de datos justamente en el nombre. Ok, entendido eso, ya tenemos mi función declarada con float datos. Y ahora tenemos que ingresar que hasta que no ingrese la masa, el IMC, o perdón, los datos como tal, no va a seguir. Entonces eso me suena a do while. Hacemos el while, do, abrimos llaves, y dentro hacemos el print f, f, ingrese, porcentaje s, ¿cierto? Y ese porcentaje es de referencia al nombre. Listo. Punto y coma. Y claro, tenemos que registrar. Scanf, scanf, error, el valor debe ser mayor que 0, ¿verdad? Y el slash inverso. Cerramos paréntesis. Bien. Y ahora tengo que declarar si hay un do while. Lo más probable es que está ese contexto debemos ingresar condicional. Y condicional if. ¿Qué decimos del if? If dato es menor o igual a 0. Menor o igual a 0. Entonces, printf, error, tenemos el valor debe ser mayor a 0. Así.
Y en el do, claro. No, y en el stand, en el stand, creo que, perdón, estoy repitiendo. Stand eres inicio de datos. El inicio de datos es como, porcentaje, f de float, coma, and, dato. Listo. Y dato, ahora sí. Genial. Cierro llaves. Y luego del if, que sigue, perdón, luego del do sigue el while. While, mismo tema. Mientras datos sea menor o igual a cero, va a retornar dato. Muy bien. Miramos esa primera parte. Y ahora tenemos que usar la segunda función. Float, calcular IMC, float peso, float. Es un retorno de variable con parámetros. ¿Cómo empezamos? Abrimos llaves. ¿Qué tiene que retornar? Porque tiene un retorno. Tiene que retornar el peso. ¿Cómo sería el IMC? Tiene que retornar peso entre altura al cuadrado. ¿Pero cómo pongo altura al cuadrado? Ah, profe, altura square 2. O paréntesis o 2 asteriscos 2. Sí, puede ser. Pero necesitaríamos la biblioteca matemática. Muchas cosas. Más fácil. Tenemos altura. Uy, ese no es. Esta. Y esta. Ay, este teclado. Esta. Y ahora no. Altura o altura. Bien. Y así no tengo que usar la biblioteca. Punto y coma. Genial. Cierro llave. Y ahora voy a generar la tercera función. En la tercera función, su nombre lo dice. Vamos a hacer las clasificaciones. Entonces, empiezo con un if. Un if que nos dice que el IMC tiene que ser menor a 18,5 para la primera característica. Entonces, si cumple esa condición, ¿qué va a pasar? Debe imprimir y que diga clasificación bajo peso. Luego, otra llave, else if, para eh, else if IMC menor a 25. Aquí colocamos que va a considerarse como una clasificación normal, seguido de que el IMC ahora aumenta a 30. ¿Bien? Y aquí tenemos que decir que ya ha aumentado y no es algo normal y está con sobrepeso. Y por último, en else tenemos a print y lo clasificamos con obesidad. Listo. Esa estaría mi clasificación según el contexto del problema. Ahora sí inicio mi inmain. Inmain, el principal, declaro mis variables. Flow peso, altura e IMC. Peso, vamos a evocarlo como el dato. El dato, el peso en kilogramos. Y la altura también tiene que ser el dato. El dato, la altura en metros. Bien. Y por último, el IMC. El IMC también evocamos a la función. Calcular IMC con peso y altura. Luego tenemos que imprimir el resultado con el formato, que son dos decimales, y bueno, con decimales juntas. Y al final, recién yo tenga esos datos, voy a poder clasificarlo. Ya le pongo
la función clasificar. Y todo esto para que al final me tenga que retornar. Sí. Esa es la idea. A ver, veamos. Ah, pongamos el contexto. Y main paréntesis. Bien. Y es el peso, no sé, se me ocurre 60. Altura en metros, 1,5. 26,67. Clasificación sobre peso. Y así se resuelve el ejercicio. ¿Entiende? ¿Preguntas? No, creo que está claro, ¿no? Y eso. Una más. Vamos Vamos. Copiamos esto. Un circuito electrónico tiene como un voltaje y una corriente conocida. Se desea calcular la potencia eléctrica, que es igual a voltaje por corriente. Luego, el programa debe clasificar el consumo. Debajo, consumo, en medio de alto. Y deben tener dos funciones. ¿Bien? Ok. Ahí doy 2 minutos. 2 minutos. Pero mucho interés.
Ok, entonces, vamos a empezar con float de valor. Como entonces, ¿cómo empezaremos con float de valor? Acá. Y bueno, primero la librería. Tenemos llaves y lo definimos como simplemente eh, float valor, primero, float de valor. Y lo mismo, hasta que eh, no mencione la potencia eléctrica, no va a avanzar al siguiente paso de clasificación. Por lo tanto, se hace un do while. Vamos, do, llave, y ¿qué vamos a colocar? Vamos a imprimir eh, porcentaje S referente al mensaje y porcentaje F referente al valor en decimales. Y luego ahí es donde entra el condicional, porque tenemos que colocar el if de que cuando no ingrese lo correcto. Si el valor es menor o igual a cero, entonces el valor debe ser mayor que cero. Ese es el error que debe demostrar. Cerramos llaves y de esas llaves cerradas, vamos a la siguiente, que es el while. While, valor también menor o igual a cero. Para que me retorne un valor. Esa es la idea. Y bueno, se cierra la llave. Luego usamos la segunda, que es float, calcular potencia, voltaje y corriente. Aquí, como es una función que devuelve, que retorna y devuelve variables como tal, parámetros, entonces, ¿qué me va a retornar? Justamente la... uy, espérate, ¿qué me tiene que retornar? Bueno, aquí no hay distancia, aquí es ruta y corriente. ¿Qué me tiene que retornar? ¿Cómo devuelve la fórmula? ¿Cómo sería la fórmula? Potencia es igual a voltaje por corriente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me lo tienen que devolver? ¿Cómo me lo tienen que devolver? ¿Ah? Hay que lo tienen que devolver con la fórmula. Voltaje, retorno, voltaje por corriente. ¿Bien? Así me lo tienen que devolver. Genial. Una vez hecho eso, pues sigo con la siguiente función, que es clasificar potencia. Aquí es donde van a ir la mayoría de condicionales. ¿Se acuerdan? El if, else, todo relacionado a estos casos. Mayor a 10, perdón, menor a 10 y menor o igual que 50. Entonces vamos a rellenarlo como tal. If potencia menor a 10, print, else if, else. Bien, y ahí estaría. Y luego tenemos al main, porque ya terminamos de completar las funciones pedidas. A ver, ya ves. Y colocamos float, las declaraciones. Float, voltaje, corriente y potencia. Muy bien. Termino y sigo con las declaraciones. Cuando declaro voltaje y corriente, pues,
¿qué función evoco? La de leer valor. Pero recuerda, tengo que evocar una función por variable evaluable. Entonces, iría de esta manera. Voltaje igual a leer valor, ingrese voltaje en voltios, corriente leer valor, ingrese la corriente en amperes. Y luego, una vez hecho eso, tengo que hacer los cálculos. Calcular velocidad y evoco esa función. Potencia es igual a la potencia, voltaje y corriente. Una vez hallado ese cálculo, pues lo expreso en las cifras decimales requeridas y que salga en la pantalla. Y una vez mostrada en la pantalla, evoco la función de clasificación. Y al fin y al cabo, ¿qué tiene que retornar? 0. Veamos si funciona. Out. No. Aquí que falta. No, no, no. Ah, el paréntesis. Aquí, ya ves. Aquí. mm, calcular. Ah, potencia. Y ese voltaje en voltios, no sé, 10. Y esa es la corriente en amperes, 5. Potencia eléctrica 50 watts. La situación consumo medio. Y sale. Por ejemplo, si pongo 20 y 100, 2000 watts, se considera alto consumo. Y así va a estar esclarecido. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está claro, no? Bien. Entonces, esto es lo que voy a subir en el video de YouTube. Lo que me interesa aquí es que hayan practicado en ese tiempo de lapso. No importa si lo han hecho bien o no, sino que hayan registrado con sus conocimientos y lo hayan plasmado. Si lo han hecho o lo van a hacer más adelante, entonces van a ver lo que han hecho contra, vamos a decir, el método, la solución como tal. Si ustedes hacen esa discusión con ustedes mismos, así van a aprender. Pero si solo van a copiar código y leer y decir, ya está, realmente ese conocimiento se va a perder el tiempo. Lo digo por experiencia y por la cantidad de cursos que dictan. Así que esa es mi sugerencia. Espero que les vaya bien en la educación. Recuerden, obsesiónense con, no con el curso, sino obsesiónense con el aprendizaje del curso. Cómo mejorar el código, cómo evolucionarlo. Porque una cosa es entenderlo, estudiarlo, entenderlo, aplicarlo, pero el verdadero aprendizaje está en innovar, crear código nuevo a partir de lo que ya entendiste. Así vas a tener un método, incluso más. ¿Bien? Esa es mi sugerencia. Así que, bueno, chicos, espero que les haya servido y ya nos vemos la siguiente semana. Listo, hasta luego.